Hemos venido todos confiados, con una fe grande y también con una petición a nuestro Padre. Estamos en la casa de Dios, palabras de vida eterna, y estamos dispuestos. Nuestra mente está dispuesta a recibir la palabra de Dios. Nuestro corazón está preparado como terreno fértil para que sea sembrada esa palabra, esa semilla, y será fructificada, multiplicada, todos los frutos del Espíritu Santo, pero con la ayuda tuya, Señor. Por eso venimos a tu casa a adorarte, a alabarte, a darte gracias, Señor, y a esperar, Padre Santo, en ti, confiando en tu palabra y en tu promesa, Padre. Te damos gracias en este día, Señor, y pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que esta palabra, que sea ese instrumento, Señor, que sea, Padre Santo, ese poder tuyo para transformar toda nuestra mala manera de vivir y transformar nuestro carácter a semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes buenos y maravillosos para nuestra vida. Hoy, Señor, abrimos nuestros oídos espirituales. Vamos a poner nuestra voluntad firme en atenderte, Señor, en concentrarnos, Padre Santo, para recibir la revelación que tienes para nosotros, Señor, para cada uno del que te oye, porque dice tu palabra, el que oye y oye tu palabra, entonces tendrá fe y podrá atesorar tu palabra dentro de su corazón como un tesoro valioso, y de ella saldrá su boca, saldrá esa voluntad para hacer de acuerdo a tu plan. Bendito seas, Señor. Háblanos, Padre. Espíritu Santo, guíanos siempre, Señor. Exhórtanos, Padre, para tener y asumir esa disciplina, Señor. Crecer espiritualmente. Háblanos, Señor. Tus hijos y tus hijas te oyen. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Salmos 37. Pero antes quiero empezar con una historia real muy aleccionadora, que nos da muchas lecciones. Y hoy vamos a conocer esta historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Nuestro Señor Jesús dice, iba yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Él tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta estaba preocupada, estaba impaciente, estaba afanosa. Se preocupaba mucho por los quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea el Señor, bendita su palabra. Esta historia nos llama a la reflexión de la impaciencia. Nuestro Señor quiere tolerancia cero a la impaciencia. Así que hoy vamos a tocar y vamos a aprender cómo nuestro Señor Jesús nos enseña a quitar de nosotros toda impaciencia. Qué maravilloso, ¿no? Dile al que está a tu costado, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro? Y este es el mensaje de hoy. ¿Cuál es tu apuro? Así que vayamos inmediatamente lo que la Biblia nos enseña para
quitar toda impaciencia de nuestra cabeza, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestra alma. Y ser pacientes, como dice la palabra de Dios, que debemos ser pacientes. Salmos 37, versículos 1 al 2. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Wow, bendita sea la palabra de Dios. Aquí no es una sugerencia, no es una cosa opcional que Dios nos envía para tener, como dice, cero impaciencia. El Señor en su mandato nos dice: no te impacientes. No te impacientes, no te dejes dominar, dice, por la impaciencia. ¿Ve? ¿Y qué es la impaciencia? La impaciencia viene cuando dejamos de temer a Dios. Cuando dejamos de temer a Dios, se comienza a perder todo lo que es importante para el buen carácter y la buena conducta que debemos tener ante las circunstancias que nos apremian. Dios nos dice: sean pacientes. Les he dado a mi Hijo, a Jesucristo, conózcanlo, ámanlo, óiganlo bien, obedezcan, porque Él con ejemplos y con su enseñanza, con milagros, les va a enseñar a tener cero tolerancia a la impaciencia. Bendito es el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que de un corazón impaciente vienen los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones. Todo tipo de maldad viene cuando nuestro corazón se vuelve impaciente. Mira lo que dice Salmos 36, versículos 3 y 4. Cuando habla, miente y ofende. ¿Quién? El que está impaciente. Sigue diciendo la palabra de Dios: jamás piensa en hacer el bien, aun cuando está acostado, solo piensa hacer lo malo. No deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Mira, ¿a qué extremo nos lleva la impaciencia? Así como Marta. Marta tenía toda la intención, todo el amor, todo el cuidado para atender a la visita que ha llegado. Esa visita es tan importante, esa visita es tan querida, tan amada, esa visita es tan esperada. Entonces debemos servirle y atenderle como merece, que reciba ese calor de hogar, ese calor de hermano, de amigo, de amistad. ¿Ve? Porque sabemos que tenemos un gran amigo y ese gran amigo ha venido a visitarnos. ¿Cómo no estar preocupado para atenderlo y que todo lo que podamos brindarle a él sea lo mejor? Pero de eso a entrar ya a un cuadro de impaciencia es peligroso. Como dice Salmos 36. ¿Por qué? Porque de tu boca van a empezar a hablar mal, van a empezar a brotar mentiras y hasta ofensas. Y no solamente se queda ahí, sino que vendrán pensamientos de maldad. ¿Por qué? Porque Marta, si sigue así con la impaciencia, porque Cristo en ese momento lo paró y le dijo: afanada y turbada estás, Marta. Hay una sola cosa que debes saber. Entonces Cristo supo frenar la impaciencia de Marta. Supo decirle: ya, Marta, date cuenta, y inmediatamente
no entres al campo de la impaciencia, porque vas a turbar tu corazón, vas a turbar tu fe, vas a turbar tu esperanza, y entonces vas a estar afanada. Si estás afanada, vas a querer lograr con tus propias fuerzas todo, ¿ve? Y vas a empezar a ver lo malo que hacen los demás. Qué maravilloso. El Señor hoy nos dice: la arrogante seguridad del impaciente en sí mismo trae trágicas consecuencias, empezando por la ausencia del temor de Dios, de amarlo y de obedecerlo. Confiará más en él mismo. Esto hará que falte la palabra de Dios en su corazón, y entonces se irá secando y no podrá tener más comunión con Cristo. Su fe se va a debilitar y no podrá poner sus ojos en las promesas que tiene Dios para su vida. Bendito sea el Señor. Así que, así como Jesús puso inmediatamente la corrección, hoy nuestro Señor quiere poner inmediatamente la corrección en nosotros, porque todos somos impacientes y hemos mostrado una impaciencia tan grande, más grande que nuestra confianza, que nuestra fe en Dios. Y eso no debe seguir así, no debemos seguir permitiendo. Por eso dejemos que Cristo entre a nuestro corazón verdaderamente, para que nos ayude a quitar toda impaciencia, todo apuro. Bendito sea el Señor. Y la Biblia nos da muchos ejemplos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos da ejemplos de cómo obtener la paciencia. ¿Cómo obtener la paciencia? No es de que inmediatamente te impongo manos y ya eres paciente, ya confías, ya crees, ya esperas todo lo mejor de Dios. No es así. Tiene que ser un proceso, tal como una enfermedad. Una enfermedad viene por un descuido, por una mala alimentación, por un estrés, por no saber protegerse, ¿ve? No saber proteger nuestro cuerpo. Entonces llega una enfermedad, y esa enfermedad empieza a cumplir su propósito en el cuerpo. ¿Y cómo quitamos esa enfermedad? No es de la noche a la mañana, tiene un proceso. Hay que sanar las heridas, hay que desinfectar las heridas, hay que vendar las heridas. Hay un tiempo que tiene para cicatrizar esas heridas. Es lo mismo. Cuando llega la impaciencia, a nosotros nos causa una herida, y entonces debemos dejar que Cristo, mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, empiecen a curar esa herida de la impaciencia. Y vamos a ver tres ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo nuestro Señor Jesús nos ayuda y nos empodera para no ser impacientes, para no andar afanados y turbados por todo en esta vida, sino que debemos confiar en Dios. Si nos falta alimento, debemos confiar que Él tiene el mejor alimento, y Él es el proveedor del maná del cielo. Si tenemos sed, confiar en que Él nos dará el agua de la fuente de vida, esa agua que Cristo nos da, y bebemos y ya no volvemos a tener sed. Si no tenemos salud, confiar en Dios, que Él traerá medicina, refrigerio a nuestros huesos. Él va a fortalecer todo nuestro cuerpo. Él quitará toda enfermedad, toda plaga, todo virus, todo veneno de mortandad. Bendito sea el Señor. Confiar en Él, esperar en Él. Qué maravilloso, ¿verdad?
Entonces veamos primero cómo Dios hace que nosotros quitemos toda impaciencia de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento. Primero, honrando y glorificando a Dios en todas las cosas. ¡Wow! Pero ¿cómo se hace eso? Vamos a Números 20. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. La palabra de Dios dice: Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés le dijo: Óigame bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí ni me honraron. Wow. No creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meribá, que significa queja. Y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios, y Él les mostró que es un Dios santo. Wow. ¿Por qué debemos honrar a Dios? Primero, debemos honrar y glorificar a Dios porque Él es santo. Él es santo. Él es verdadero, Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. Entonces, todo lo que queramos empezar a hacer, primero debemos dar honra y gloria a Dios. Qué maravilloso. ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés estaba recibiendo toda la queja del pueblo de Israel, que estaban en el desierto. Empezaban a murmurar contra ellos. Y luego empezaron a quejarse contra Dios. Ellos decían: ¿cómo? Dios nos ha sacado al desierto para morir de hambre y de sed. ¿Acaso no era bueno que muramos allá en Egipto? Así como han muerto todos nuestros antepasados. ¿Por qué ha tenido que sacarnos al desierto y morir de esta manera de sed? En este desierto no podemos sembrar, no podemos tener ninguna siembra. Nos vamos a morir de hambre. Y me supongo que fueron días y días que estaban quejándose y quejándose contra Moisés y Aarón. Pero la queja era contra Dios. Por eso Dios oyó la oración de Moisés y Aarón, que ellos oraron de tal manera, clamaron a Dios, que dice, se postraron rostro en tierra. Y entonces vino la gloria de Dios y le dio las instrucciones a Moisés. Y le dijo: agarra tu vara, hónrame a mí y anda, háblale a la roca. Y la roca les dará agua, y con esa agua tomarán todo el pueblo y todo su ganado. Pero ¿qué hizo Moisés en su impaciencia al ver la presión de la multitud? ¿Qué hizo? Se olvidó de honrar y glorificar a Dios antes de ser bendecido. Se olvidó de que enseñe
que ese pueblo debe confiar en Dios para su provisión. Se llenó de impaciencia su corazón. Dijo: esta gente mucho me está presionando, entonces ahora voy a darles el agua para que no sigan molestándome. Y agarró y golpeó 2 veces la... ¿Te das cuenta cómo cambia nuestro carácter, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras acciones? Empezamos a hacer mal, nos desviamos de la voluntad perfecta de Dios, de las instrucciones de Dios. Porque Moisés debió hablarle a la roca: roca, por favor. ¿Se dan cuenta? Cuando no glorificamos, cuando no honramos a Dios antes de recibir nuestro favor, nuestra gracia de Dios, el milagro que le estamos pidiendo a Dios, entonces estamos llenándonos de paciencia, o de impaciencia, perdón. Nos estamos llenando de impaciencia. Todo lo que hagas en obediencia a Dios, primero busca ser guiado por el Espíritu Santo. Ora y pide todo lo que necesitas, y luego da honra y gloria a Dios. Da gloria y honra a Dios. Agradece por el milagro y luego ve y enseña a los demás que lo que se va a tener, que el milagro que vamos a recibir de Dios es gracias a Él. Es porque Él es nuestro Padre amoroso y así lo ha decidido en su voluntad, concedernos lo que estamos pidiendo en oración. Qué maravilloso, ¿verdad? Espera, en el tiempo de Dios llegará tu milagro, porque la espera es un testimonio de que tú confías en los tiempos de Dios para recibir tu milagro. Es el testimonio de que te encuentras ya preparado para recibir ese milagro y adorar a Dios. Qué maravilloso. Ese tiempo de espera hace que tú confíes más en la promesa de Dios y no te muevas por las circunstancias malas o adversas que está ocurriendo a tu alrededor o alrededor de toda tu familia. Qué maravilloso, ¿no? Dice: si confiamos y esperamos, o sea, si tenemos fe y esperanza en Dios, Él nos va a proveer, y así estaremos poniendo, dice, tolerancia cero a la impaciencia. Nuestro corazón no se llenará de queja, no se llenará de ira, de odio, de rebeldía, de reclamo, ni tampoco haremos que otros se nos unan a nosotros para reclamar, para rebelarnos contra Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es esperar en el tiempo de Dios, confiados en que Él es nuestro Padre y Él es todopoderoso y nos puede proveer todo lo que necesitamos. Firmes en la esperanza de Dios, porque sabemos que Él lo ha prometido y nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que Él va a cumplir su palabra, porque dijo: no soy hijo de hombre, ni soy hombre para mentir. Lo que digo, lo cumplo. Qué maravilloso. Y así entonces esperamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para obrar, para hacer. Y mientras esperamos, estamos dando testimonio para que los que nos oyen y los que esperan también la bendición de Dios estén honrando
y estén también glorificando a Dios en su espera. Ahí no entra la desconfianza, la duda, ni el miedo en nuestro corazón. Confiamos y esperamos. Nuestra fe se hace firme, nuestra esperanza se hace paciente en la provisión de Dios. Entonces, para evitar la paciencia y andar, dice, para evitar la impaciencia y andar, dice, afanado por todo, andar quejándote por todo, debemos hacer 3 cosas, según la palabra de Dios. ¿Ve? Primero, hacer las cosas todo sin murmuración y sin queja. Está escrito en Filipenses 2:14, dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Wow. Haced todas las cosas, dice. ¿Cómo vamos a quitar toda impaciencia de nosotros cuando todo lo que hacemos lo hacemos sin murmurar, sin discutir, sin poner delante de todo nuestro razonamiento, delante de la palabra de Dios nuestro razonamiento, delante de la promesa de Dios nuestro razonamiento, delante de el tiempo de Dios nuestro tiempo, delante del poder de Dios nuestra fuerza, delante de la sabiduría de Dios nuestra inteligencia humana? ¿Ve? Sino que debemos quitar todo eso y que delante de nosotros debe estar la gloria de Dios, el poder de Dios para con nosotros. Bendito sea el Señor. Y entonces así estaremos cerrando puertas y ventanas de nuestro corazón, de todo nuestro interior y de nuestra vida a la impaciencia. Lo segundo, dice, está en Filipenses 4:11, que no que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! Entonces, ¿cómo no vamos a permitir la impaciencia dentro de nosotros? Es cuando no permitimos que nos quiten el gozo que Dios nos ha regalado. ¡Qué maravilloso! Porque Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Ve? Tenía escasez, estoy gozoso, estoy contento. Tenía abundancia, estoy gozoso, estoy contento. Me hacía falta algo, estoy gozoso, estoy contento. La gente me maltrata, estoy contento. La gente es injusta conmigo, estoy contento. Me tratan mal, estoy contento. No es una alegría fingida ni externa, sino es un gozo eterno dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque creemos en Dios, porque nuestro corazón está atesorado a sus palabras y es de gran valor para nosotros. Y entonces dice, eso me enseña a estar siempre contento, porque toda mi confianza y toda mi esperanza está en Él. Si estoy pasando momentos de lluvia, momentos de oscuridad, de tormentas, Él, solamente con decir que cesen las tormentas, que cesen los vientos, volverá a brillar el sol en nuestro camino. Calmará toda tormenta. Ese es mi gozo, esa es mi alegría. Qué maravilloso, ¿verdad? Aprende a contentarte, dice, siempre
glorificando y honrando a Dios, mostrándole que confías y crees en sus promesas y estás firme, esperando siempre en Él. Y tercero, lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para no permitir la impaciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos ser siempre agradecidos porque sabemos, y dice la palabra de Dios, dice la promesa de Dios: a los que aman a Dios y le obedecen, todas las cosas obrarán para su bien. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, para evitar la impaciencia y dejar de estar quejándome por todo, debemos primero, dice, aprender a contentarnos, a tener ese gozo firmemente, a no andar murmurando, y tercero, nunca perder el gozo, el agradecimiento. Bendito sea el Señor. Entonces así no vamos a golpear la roca, sino vamos a obedecer a Dios y hacer tal como Él nos ha revelado su palabra. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos una comunión íntima con Cristo, cuando el Espíritu Santo está gobernando completamente todo nuestro ser, entonces la ayuda de Dios viene en la revelación de su palabra. Y nosotros esa palabra revelada la tomamos, la creemos, ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe y la ponemos por obra. Entonces ahí hay transformación de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso nos enseña a ser pacientes y confiados. Bendito sea el Señor. La segunda manera, la primera manera hemos visto de que debemos honrar y glorificar a Dios antes de hacer todas las cosas. Eso mismo, enseñar a los demás que si vamos a recibir el milagro de Dios es por su poder, por su amor, por su misericordia y porque Él es todopoderoso y puede darnos todo lo que necesitamos. Y entonces debemos siempre glorificar a Dios, honrarlo. Bendito sea el Señor. Segundo, haciendo a la manera de Dios. Cuando empezamos a hacer de acuerdo a nuestra propia voluntad, a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio deseo, a nuestro propio tiempo, a nuestro propio querer, entonces no estamos haciendo a la manera que Dios nos dijo que hagamos. Ya no estamos obedeciendo a Dios, estamos fallando, estamos errando en el tiro y no damos en lo correcto. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes 5, versículo 11 al 14. La palabra de Dios dice: Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Habaná y de Farfar que están en Damasco son los mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de ahí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted la habría hecho? Con razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse.
Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Wow. Cuando entra la impaciencia, cuando nosotros queremos hacer a nuestro modo, cuando queremos hacer a nuestro modo, y a veces también queremos hacer lo más difícil para ganarnos el favor y el reconocimiento de Dios. O a veces queremos que somos los únicos privilegiados, los únicos que tenemos derecho a que Dios nos ayude como nosotros nos lo merecemos. No merecemos nada, hermanos y hermanas. Es por gracia. ¿Ve? Abrimos las puertas de nuestro corazón a la impaciencia cuando no obedecemos las instrucciones que Dios nos da para hacer. A este jefe del ejército llamado Naamán, él tenía reconocimiento de todo el pueblo, de todo ese pueblo, porque era un jefe guerrero, un jefe valiente, un líder bueno. Tenía victorias. Era reconocido por toda la gente, hasta por sus propios gobernantes. Pero él tenía lepra. No podía mostrarse libremente ante los demás. Tenía que estar cubierto para ocultar su lepra. Y escuchó decir de que hay un profeta de Dios, que él tiene comunión con Dios y que Dios puede sanar esa enfermedad. Y entonces Naamán quiso que Dios hiciera como él quisiera. ¿Ve? Él quería que primero el profeta le recibiera con honores, el gran guerrero, tendiera la alfombra roja para que él llegue, y que él mismo, el mismo profeta, se acerque a su lado, y él mismo empiece a orar, empiece a clamar a su Dios, y que me imponga manos y yo saldré limpio. Si es que su Dios tiene ese poder. Qué bonito, ¿no? Pero no. El profeta lo que le dijo es: ¿sabes? Primero tu corazón tiene que estar cero tolerancia con la impaciencia. Estás muy impaciente. Así que vas a ir al río Jordán, te vas a meter 7 veces, a la 7ª saldrás libre de esa ley. ¿Y qué pasó? Naamán se fue enojadísimo y dijo: así no creo que funcionen las cosas, no es a mi manera. Pero Dios siempre termina todo lo que debe hacer. Y tenía que aprender Naamán lo que es la paciencia. Y usó a sus siervos, que humildemente llegaron y le dijo: Señor, ¿acaso no es tan fácil ir al río, meterse 7 veces y salir? ¿Por qué se complica usted tanto la vida? ¿Por qué quiere que Dios haga siempre su voluntad? El principio divino es de que si nosotros obedecemos a Dios de acuerdo a su voluntad y a su plan, entonces dice, tendremos las bendiciones de Dios.
Qué maravilloso. Al entender esto, Naamán, él tuvo que meterse 7 veces y tuvo que ahogar esa impaciencia que había en su corazón, en su mente y en toda su voluntad. Tuvo que ahogarlo en ese mar 7 veces. La primera vez quizás se metió, salió y siguió igual. Hermanos, como dije al principio, el cambio verdadero, guiado por Dios, no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso y tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Y el tiempo que nosotros demoramos en ser disciplinados va a depender de ti. ¿Qué tiempo demoras para quitar toda impaciencia y poner en práctica lo que hoy estás escuchando? 7 veces. Por cada tiempo hay una vez. Los tiempos de Dios son perfectos. Qué maravilloso. Hacer todas las cosas a la manera de Dios, que son simples y no complicadas, no necesitan de nuestro razonamiento, sino necesitan de nuestra obediencia y de nuestra confianza en Él. Qué maravilloso. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bien fácil. Primero, comportándose bien. Ser guiados por toda la sabiduría de Dios. Ser dirigidos por la gracia y el favor de Dios. Lo dice en 2 Corintios 1:12. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todo, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su amor. ¡Wow! ¿Cómo vamos a quitar toda impaciencia de nuestro corazón? Dice la palabra en 2 Corintios 1:12 que seamos siempre sinceros con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a pensar, que no sea nuestra propia sabiduría, sino sea la sabiduría de Dios. Que no sean nuestras propias fuerzas, sino sea la ayuda de Dios. Y que no sea nuestra propia gloria, sino sea la gloria para Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Lo segundo, respeta al Señor. En Proverbios 14, 26 al 27 dice: el que respeta obtiene la vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Wow. Respeta. Si Dios te dice algo que hagas, es porque es bueno, perfecto y agradable en gran manera. Y debemos mostrar respeto obedeciendo fielmente lo que Él nos indica en su revelación de su palabra. Bendito sea el Señor. El que respeta obtiene una vida verdadera, dice. Cuando Naamán respetó a Dios y obedeció tal como dijo 7 veces, 7 veces, Señor. A Pedro le dijo 70 veces 7, 70 veces 7, entonces, Señor. ¿Se dan cuenta? Ay, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? No, mejor sería así, mejor sería así. No. Respeta a Dios y obedece. Para eso tenemos la revelación de su palabra. Y la revelación de la palabra de Dios es la palabra viva y poderosa, eficaz. Y tercero, permanece en Cristo. Y todo lo que
te diga Dios para hacer, hazlo. Así de fácil. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow. Para quitar toda impaciencia de nuestro ser interior, entonces primero debemos respetar a Dios. Debemos respetar a Dios. Segundo, debemos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Y eso hará que nos comportemos bien. Tercero, comportarnos bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Respeta a Cristo. Permanece en Cristo. Y entonces podrás hacer lo correcto. Y obtendrás tu sanidad. Tendrás paciencia. Tolerancia cero a la impaciencia. Amén. Y tercero, puesto todas tus esperanzas en Dios. Qué maravilloso. Vamos a quitar toda impaciencia de nuestro ser. Primero, todo lo que hagamos siempre sea para honrar y glorificar a Dios. Lo segundo, hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo a la manera de Dios. Y tercero, puesto todas nuestras esperanzas en Dios. En Mateo 15, 21 al 28 dice: Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que lo atormenta terriblemente. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo: Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien dar a los perros el pan de los hijos. Ella dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Bendito sea el Señor. ¿Qué hubiese sido si esta mujer no hubiese puesto todas sus esperanzas en Cristo? Porque creía en Dios, porque creía en Cristo. Habrá visto milagros que Él ha hecho. Habrá escuchado las enseñanzas que Él tenía. Habrá escuchado las señales, los prodigios que Cristo hacía. Habrá escuchado su voz. Como una oveja escucha la voz de su pastor y la sigue. Y al ver que su hija estaba enferma y estaba muriendo e iba a morir, puso toda su esperanza en Cristo. Puso toda su esperanza en Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay mucha oposición cuando ponemos la esperanza en Cristo. Hay mucha oposición. Porque primero vas a creer que Dios no te escucha. Vas a pensar que Dios no te presta atención. Pero el Señor dice: clama a mí. Y eso es lo que hizo esta mujer. Empezó a gritar. Empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Y a veces oramos y clamamos, pero no oímos respuesta.
A veces creemos que Dios es indiferente, pero el Señor dice: sé persistente, sé constante en tu oración, porque esa es una prueba de que realmente tú confías o no confías en Dios. Entonces esta mujer también recibió la oposición de sus propios discípulos. Primero le dijo: Señor, hazla que se calle. Y luego le dijo: despídela. Está gritando, está haciendo escándalo, Señor. Entonces Jesús dice, al encontrarse delante de ella, porque venciendo todo esa oposición, ¿sabes lo que pasa? Cuando tenemos toda la esperanza puesta en Dios, toda oposición es derribada, como los muros de Jericó son derribados, para que pueda entrar la gracia y el favor de Dios a nuestra vida, obtener el milagro que le pedimos al Señor. Pero cuando son derribadas todas esas murallas, esos impedimentos, dice, debemos adorar, debemos glorificar a Dios, debemos agradecer a Dios, aún antes de recibir nuestro milagro, porque esta mujer se puso frente a Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Y nuevamente Cristo probó su fe, porque le dijo: yo he venido a bendecir a los judíos, no he venido a bendecir a los cananeos, he venido a bendecir a los hijos. Pero esta mujer, su fe fue firme, porque tenía la esperanza en que solo Él lo podía sanar a su hija. Y entonces le dijo esta mujer: cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Wow. Pon toda tu esperanza y deja de ser impaciente. Confía en Dios, confía en su esperanza y sigue glorificando a Dios. Sigue honrando a Dios con tu testimonio. Sigue obedeciendo a Dios tal como Él te dice que hagas. Y sigue dando tu testimonio de esperanza a los demás en Dios. Toda impaciencia desaparece de nosotros cuando ponemos nuestra fe en la promesa de Dios. Cuando salimos a buscar a Cristo creyendo que solo Él puede ayudarnos, puede cubrir todas nuestras necesidades. Si pedimos, clamamos con gran fe, eso muestra que estamos firmes en la promesa de Dios. Entonces Jesucristo nos dará esa bendición, porque ha visto nuestra gran fe, nuestra gran esperanza. Cristo nos dijo: volveré por ustedes, volveré por ustedes. Manténganse firmes, con una fe grande. Cristo quiere hallar esa gran fe y esa gran confianza y certeza en la promesa de Dios. Esos son los pilares de nuestra vida cristiana: la gran fe en Dios y nuestra gran certeza que tenemos en la promesa de Dios. Y así no habrá impaciencia en nuestra vida.
Y terminamos citando lo que dice Salmo 42:11. Y todos, con esa fe y esa esperanza puesta en la palabra, decimos, Salmo 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a andar impaciente, afanoso, tribulado? Si solo en ti, Dios, ponemos nuestra esperanza. Si solo a ti, Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre, honramos, Señor, todo tu poder, toda tu gloria, tu majestad, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. ¿Por qué de inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios, dijo David cantando en sus salmos. Y no permitió que una impaciencia llegara a su mente, a su corazón, a su vida. Y ahí se cumple lo que dice el profeta Isaías en capítulo 40 y 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bendito sea el Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a Él. Que nuestro testimonio siempre sea un testimonio de obediencia a los métodos y al tiempo de Dios, a su palabra revelada. Y que siempre, Señor, siempre pongamos todo nuestra esperanza en ti. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este día nos has hablado, Señor. Has sido tú mismo, Señor, mediante tu Espíritu Santo hablándonos, revelándonos tu palabra, Padre Santo, porque hemos pecado de impaciencia, Padre. Hemos pecado de queja, Señor, contra ti y contra nuestros hermanos. No hemos sabido tener prudencia ni paciencia, Señor. Hemos querido que todas las cosas se hagan a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro querer, de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a nuestra mala manera de pensar, Señor. Venimos y te pedimos perdón, Señor, porque eso nos ha llenado de impaciencia, nos ha llenado de frustración, nos ha llenado de dolor, Señor, de angustia, Padre Santo, de desesperación, Padre, y nuestro corazón se ha llenado de miedo y de temor. Y hemos estado andando en penumbras, en tinieblas, Padre Santo, por causa de esa impaciencia, por haberle abierto, Señor, las puertas, Padre. Y hoy, en tu nombre bendito, Señor Jesús, echamos fuera de nosotros toda impaciencia, Señor. Echamos, Señor, todo pensamiento de incredulidad, Padre Santo. Echamos de nuestra boca toda culpa hacia ti, Señor, hacia nuestros hermanos, Señor, porque no salen las cosas como queremos. Señor, nos alineamos a tu pensamiento, Padre Santo. Tus pensamientos son más altos, más grandes, perfectos, verdaderos, eternos, Señor. Perdona, Señor. A veces por ignorancia también, Padre Santo, es que ha entrado la impaciencia. Hoy te pedimos perdón. Dejaremos de ser arrogantes, Señor, creyendo que siendo impacientes, Señor, tenemos la seguridad de alcanzar las cosas eternas. Pero no, Señor, hoy sabemos que una vida en temor a ti, Señor, una vida en temor a Dios, siempre, siempre nos va a llevar a pastos verdes, Señor, a tener esa paz, esa calma, Señor, y llenarnos siempre de tu paciencia. Hoy escuchamos, Señor, tu voz, amado Cristo, que nos dice: la paz les doy, la paz les dejo.
no es como el mundo la da, sino es una paz que viene del corazón de Dios. Así que la recibimos, Señor. Tolerancia cero a la impaciencia, Señor. Y estamos confiados en ti, Señor, puesto todas nuestras esperanzas en tus promesas, Señor, porque en Cristo se hacen sí y sí. Es amén. Ya no me voy a inquietar más, Señor. No voy a dar lugar, Señor, a mis emociones, a mis sentimientos presurosos, Padre Santo. Ya no me voy a angustiar, Señor, por las cosas que no salen a mi manera, sino pondré toda mi confianza en tu palabra, en tu promesa, y mi vida estará, Señor, completamente rendido a tu promesa, a tu esperanza. Y cada día te alabaré, Señor, y te honraré. Daré un testimonio verdadero, Señor, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Gracias, Señor. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres mi proveedor, eres mi Dios. Confío en ti, Señor, que esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Señor, hoy han cerrado las puertas, Señor, y han botado con una patada la impaciencia, y ha entrado, Señor, tu amor, tu poder y dominio propio. Y hoy, Señor, renovamos todas nuestras fuerzas como iglesia, Señor, y volaremos como las águilas, correremos, Señor, no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos, Señor. Esperaremos siempre tu próxima venida, con gran fe, puesto nuestras esperanzas en la promesa del Padre. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, un abrazo.